Yo quería empezar un canal de YouTube desde hace muchos años, desde que tenía 12, 13 años, desde que empezó este auge de los gameplays, de los YouTubers, y desde esa misma edad, más o menos, yo he querido ser escritor. ¿Qué pasa? Que me daba miedo empezar, me daba miedo que mi canal, que mis escritos dieran pena ajena, me daba pánico pensar que iba a fracasar nada más comenzando o que tenía que empezar desde lo más bajo. Quería prepararme, entonces veía tutoriales, veía cómo se editaba, cuáles eran los programas más utilizados para crear miniaturas, para crear el banner, para crear la foto de perfil, las mejores ideas, los gameplays, los juegos de moda, qué estaba a mi alcance para jugar. Y en cuestión de escritos, porque en su comienzo yo quería hacer cómics, dibujaba y dibujaba el mismo personaje y veía tutoriales de cómo dibujar y veía tutoriales de narrativa y leía sobre narrativa y consumía más obras y más películas y más cómics y más libros. Y en todo ese proceso, digamos, yo a los 12 13 años me justifico un poco porque era un niño y no dimensionaba bien, y creo que muy poca gente lo hace, que es prepararse para el resto de nuestras vidas, para lo que queremos hacer el resto de nuestras vidas. Uno no dimensiona eso. Entonces, esos primeros años yo los justifico, pero llegué a mis 17 18 19 y yo no estoy diciendo que a esa edad uno tenga que tener la vida resuelta, pero procrastiné muchísimo, gastando tiempo en prepararme, en entender cómo funcionaba YouTube, en entender cómo funcionaba la narrativa, leyendo libros sobre guión, viendo análisis de películas, viendo análisis de libros, viendo análisis de anime, viendo análisis de manga, etcétera. Y cada vez que yo decía que yo quería ser youtuber, quería crear un buen canal de YouTube y que quería ser escritor, la gente me preguntaba, ¿dónde está tu canal? ¿Dónde están tus escritos? Y yo, es que me estoy poniendo listo, me estoy preparando, estoy viendo cómo se hace. Y cuando me di cuenta, llevaba años desperdiciados en preparándome. Inconscientemente estaba postergando el inicio que es necesario. Sí, uno que otro video de cómo se hacen las cosas, leer sobre ello, leer sobre el arte que a uno le gusta, consumir el arte que a uno le gusta. En mi caso la escritura estaba bastante bien y ver cómo hacer videos de YouTube y cómo editar y cómo tener ideas estaba bien. Pero ¿qué pasa? Cuando empecé finalmente y me decidí, me di cuenta que había cosas que no importaba cuántos tutoriales yo viera, nunca me iban a preparar hasta que estuviera en acción haciéndolo, cometiendo errores, haciendo videos malos, editando mal, perdiéndome los programas, no sabiendo qué hacer, no sabiendo de qué hablar, no sabiendo la constancia, la preparación. En la escritura, por ejemplo, el primer año, 2 años, 3 años incluso de las cosas que yo escribí, si llegué a algo decente, es mucho. No tenía ni idea de todo lo que yo necesitaba aprender escribiendo y leyendo bastante, poniendo acción, empezando de una vez, porque hay un proceso de aprendizaje para el que uno no se puede preparar y uno no puede prevenir las cosas. Hay cosas, las principales, las más importantes, que uno aprende ya entrando en acción, cagándola, fracasando, haciendo algo mal hecho, dando pena, arrepintiéndonos, replanteándonos nuestra vida, nuestras opciones, lo que nos gusta, si de verdad esto es para nosotros, y hay que comer mierda emocional por mucho tiempo e ir aprendiendo. A mí me tomó desde el 2019, o sea, 7 años, sin contar los que quería o desde que quería ser youtuber desde muy niño, 7 años teniendo canales de YouTube, proyectos, sin estar enfocado, aprendiendo a editar, cometiendo errores, no sabiendo cómo funciona el algoritmo, no sabiendo cómo optimizar videos. Y me ha tomado casi el mismo tiempo escribiendo, aprendiendo, teniendo cuentos malos, cuentos feos, cuentos mal hechos, mala ortografía, mala redacción, sin estilo, sosos que no transmitían nada, mostrarlos a gente y que me dijeran, esto está regular. El escuchar eso obviamente duele, pero es necesario, tanto en la escritura y en YouTube, que fue mi experiencia, y recibí muchas sugerencias
y no tan sugerencias, sino directamente críticas que me lanzaron al cuello, pero fueron necesarias y tuve que tomar acción primero. Uno, ese paso de comer mierda no se puede saltar, sea lo que sea, tocando un instrumento, sea teniendo una banda, sea siendo un comediante, sea en una carrera universitaria, sea en lo que sea, que a largo plazo dé frutos. Ese periodo primerito de comer mierda, de hacerlo mal, de ir mal, no se puede evitar. Y la constante preparación antes de empezar es procrastinar y posponer el verdadero duelo y la verdadera batalla, que es lidiar con ese comienzo tan duro. Entonces, eso, quería un poco hablar de mi experiencia con mis proyectos personales. Espero les haya gustado, les haya sido útil de alguna manera y por favor, si tienen un proyecto, empiecen ya. Es mejor aprender sobre la marcha que no hacer nada por 5 años preparándonos o incluso más tiempo.